Patrocinan la serie Leemos la Biblia en un año, Editorial Vida, siempre edificándonos con materiales cristianos muy recomendables. También apoya la serie Leemos la Biblia en un año, CLC, libros que irradian luz y cambian vidas, con decenas de librerías cristianas a lo largo de muchos países en el mundo. Agradecemos por el apoyo también a la Fundación Conectados con la Necesidad, llevando adelante la visión cristiana de servir con solidaridad. Gracias por su apoyo a la serie Leemos la Biblia en un año. Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy pero muy bien. Gracias por estar ahí, por seguir la serie. Seguimos aquí, vamos a leer la primera epístola de Juan desde el capítulo 2 hasta el final para poder continuar con nuestro desafío diario de lectura de la Biblia en un año de tapa a tapa, siendo edificados con la palabra del Señor. Agradeciéndoles a todos los patrocinadores, entre los que se han sumado la editorial Portavoz, por eso tenemos 2 de sus Biblias en pantalla. También le agradezco a todos ustedes por estar allí y a Dios por la providencia de salud para mí y para con mi familia. Muchísimas gracias a nuestro gran Dios. Oremos y comencemos con la lectura desde el capítulo 2 de Primera de Juan hasta el capítulo 5 inclusive. Señor Dios, vamos a tu presencia y te agradecemos por este tiempo que vamos a bien invertir en esta miel que destila del panal y más dulce es tu palabra, Señor. Dios, presentamos nuestro corazón como una tierra fértil donde tu palabra, tu semilla será sembrada. Te ruego, Dios, que allí pueda germinar, crecer y dar fruto al 100, al 60 o al 30 por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, dándote muchas gracias y juntos decimos amén. Y así leemos el capítulo 2, Cristo nuestro abogado, y va a decir así: hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguien peca, tenemos un abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Y en esto sabemos que lo hemos llegado a conocer, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo lo he llegado a conocer, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. En esto sabemos que estamos en él. Si el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Y esto es crucial, ponelo en el comentario. El que dice que permanece en él, debe andar como anduvo Jesús. Debe seguir sus pisadas, seguir su ejemplo, hablar como él hablaba, pensar como él hablaba, vivir como él vivía. Misericordioso, compasivo, allí pacificador, allí también no amaba la injusticia, no se regocijaba de la injusticia, pero se gloriaba y se regocijaba en la verdad. Bueno, lo mismo nosotros. Seguirá diciendo, ahora desde el versículo 7, mandamientos sobre el amor fraternal. Amados, no les escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo que han tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que han oído. Por otra parte, les escribo un mandamiento nuevo, el cual es verdadero en él y en ustedes, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, aún está en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Y ahora dirá, no amen lo que está en el mundo, y las advertencias contra el anticristo. Y va a decir así: les escribo a ustedes, hijos, porque sus pecados les han sido perdonados por el nombre de Cristo. Les escribo a ustedes, padres, porque conocen a aquel que ha sido desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno. Les escribo a ustedes, niños, porque conocen al Padre. Les escribo a ustedes, padres, porque conocen a aquel que ha sido desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. Fíjense qué lindas expresiones. ¡Qué lindas expresiones! No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él.
porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y qué lindo versículo. Pongamos el final del versículo 17. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Más allá de la exhortación que es correcta y es pertinente siempre, no amar al mundo porque el mundo pasa y sus deseos o sus pasiones, dice la NBLA, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Lo pusiste en el comentario, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y ahora nos metemos en las advertencias contra el anticristo, versículo 18. Hijitos, es la última hora, y así como oyeron que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros, pero ustedes tienen la unción del Santo y todos ustedes lo saben. Y hablando del anticristo, tenemos un video en el canal que te dejo aquí el link de ese video en particular donde hablamos de los anticristos y esto de que muchos anticristos han salido. ¿Qué es esta expresión, Rodo? Bueno, ahí está un video donde utilizamos muchos materiales para ver esto de el espíritu del anticristo o que hay muchos anticristos. Bueno, verifíquenlo, edifíquense con él y nosotros seguimos con la lectura, Y dice así, entonces, no les he escrito porque ignoren la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. En cuanto a ustedes, que permanezca en ustedes lo que oyeron desde el principio. Si en ustedes permanece lo que oyeron desde el principio, ustedes también permanecerán en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él mismo nos hizo, la vida eterna. Les he escrito estas cosas respecto a los que están tratando de engañarlos. En cuanto a ustedes, la unción que recibieron de Él permanece en ustedes y no tienen necesidad de que nadie les enseñe. Pero si así como su unción les enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no mentira, dice, y así como les ha enseñado, ustedes permanecen en Él. Y ahora, hijos, permanezcan en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de Él avergonzados en su venida. Si saben que Él es justo, saben también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Y de hecho tenemos otro video que te dejo aquí el link, donde hablamos de esto de la unción que tenemos nos enseña todas las cosas. Y de hecho yo he escuchado muchos creyentes que mediante este pasaje dicen no tenemos que estudiar nada porque Dios, la unción que Dios puso nos enseña, como allí dando carta de súper espirituales con la unción que nos enseña todo. Y en realidad es una excusa para no estudiar. En muchos casos promueve la vagancia intelectual, si se puede decir así. Así que mira ese video donde vemos el real significado de esa expresión del apóstol Pedro de que la unción les enseña todas las cosas y en su contexto también. Espero que les sea de mucha bendición. Ya compartí 2 videos en este video que estamos teniendo aquí ahora. Ahora nos metemos en el capítulo 3 titulado Hijos de Dios, ¿no? Y el hecho de que nos amemos de hecho y no de palabra. Lo leo completo y dice así. Miren cuán amor nos ha otorgado el Padre que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Por eso el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica, así como Él es puro. Todo el que practica el pecado practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ustedes saben que Cristo se manifestó a fin de quitar los pecados y en Él no hay pecado.
Todo el que permanece en él no peca. Todo el que peca ni lo ha visto ni lo ha conocido. Hijos míos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Y antes de seguir, tenemos que poner esto en el comentario. Jesús vino para destruir las obras del diablo. Ponelo en el comentario. Jesús vino para destruir las obras del diablo. Y seguimos, versículo 9. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. No puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. Porque este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Fíjense cómo aquí menciona a Caín, que Dios no recibió su ofrenda o su sacrificio porque él era una persona que practicaba lo malo. Y por eso mató a su hermano. No fue un acto, espontáneo de quiero matarlo. No, él ya en su corazón había permitido que Satanás genere una simiente. Él era el hijo de Satanás, vamos a decirlo así. Desde el punto de vista metafórico, dice que era del maligno, era propiedad de Satanás. Y lo vamos a leer más adelante también, que lo menciona así en otra de las epístolas. En el próximo video lo vamos a ver, ya lo voy a mencionar nuevamente. Entonces ahora dice desde el versículo 13, amemos de hecho, no de palabra, dirá así: hermanos, no se maravillen si el mundo los odia. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino, y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y esto también ponedlo en el comentario. Debemos amar de hecho y en verdad. ¿Qué significa? Que tiene que ser con pureza, con realidad, tiene que ser verosímil. El amor tiene que ser verdadero. Y tenemos que amar no de palabra, sino con acciones que demuestren nuestro amor por el prójimo. Las acciones son lo que evidencian la verosimilitud o lo verdadero del amor que decimos tener. Bueno, allí dirá entonces: en esto sabremos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él en cualquier cosa que nuestro corazón nos condene, porque Dios es mayor que nuestro corazón y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos condena, confianza tenemos delante de Dios y todo lo que pidamos lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. El que guarda sus mandamientos permanece en Él y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la garantía de nuestra herencia en los cielos. Y eso era la doctrina de los apóstoles, que a su vez viene de la doctrina que Jesús escuchó del Padre y comunicó, que es coherente también con las promesas del antiguo pacto. Tremendo. Nos metemos ahora en el capítulo 4, titulado El Espíritu de Verdad y el Espíritu del Error. Y luego nos hablará de que Dios es amor nuevamente. Amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto ustedes conocen el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios.
y este es el espíritu del anticristo, del cual ustedes han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijos míos, ustedes son de Dios y han vencido a los falsos profetas, porque mayor es aquel que está en ustedes que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan de parte del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Y ahora dirá desde el versículo 7, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Ponelo en el comentario, es la expresión principal de la primera epístola del apóstol Juan. Dios es amor. Aquí en capítulo 4, versículo 8, Dios es amor. Y dice entonces, en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nunca lo ha visto nadie. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. En esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos llegado al conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, lo dice nuevamente, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios permanece en él. En esto se perfecciona el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos también nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Y si alguien dice yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y este es el mandamiento, y este mandamiento tenemos en él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Y así llegamos al capítulo final, que es el capítulo 5, donde hablará de la fe que vence al mundo y el testimonio acerca del Hijo y el conocimiento de la vida eterna. Y dice así: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Él. Y dice, de Dios, todo aquel que ama al Padre ama al que ha nacido de Él. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son difíciles. Ponerlo en el comentario, sus mandamientos no son difíciles, no son gravosos, dirá la Reina Valera 60. De hecho, sus mandamientos no son una carga imposible de llevar, porque tenemos la asistencia del Espíritu Santo que mora en nosotros también. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Y ahora dirá desde el versículo 6, este es aquel que vino mediante agua y sangre, Jesucristo, no solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres concuerdan.
Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio de Dios, que Él ha dado testimonio acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios ha hecho a Dios mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado respecto a su Hijo. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Qué lindas expresiones para poner en el comentario. Hay un montón, pero tengo que seguir leyendo, así terminamos. Dice el versículo 13. Estas cosas les escribo a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Si alguien ve a su hermano cometiendo un pecado que no lleva a la muerte, pedirá, y por él Dios dará vida a los que cometen pecado que no lleva a la muerte. Hay un pecado que lleva a la muerte. Yo no digo que se deba pedir por ese. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado que no lleva a la muerte. ¿Y qué es esto del pecado de muerte, no? El pecado que lleva a la muerte. ¿Qué es, Rodo? Bueno, tenemos un video que te dejo aquí el link de ese video en particular, donde hablamos de esta expresión del pecado de muerte por el cual no hay que pedir. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere? Bueno, allí en ese video que publicamos hace poco, de hecho en la publicación de este video, ahí vemos todo con las Biblias de estudio y expresiones y comentarios y notas de estudio muy interesantes. Leemos ya el final entonces del versículo 18 al 21, donde dice: sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que aquel que nació de Dios le guarda y el maligno no lo toca. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos a aquel que es verdadero. Y nosotros estamos en aquel que es verdadero y en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, aléjense de los ídolos. Y así terminamos con la lectura de este video en particular, donde concluimos con la primera epístola del apóstol Juan, y seguiremos en el próximo video con las dos epístolas del apóstol Juan que siguen, segunda y tercera de Juan, y la epístola de Judas, para luego comenzar en el siguiente video con el libro de Apocalipsis y llegar al final de esta serie Leemos la Biblia en un año en la traducción bíblica NBLA, Nueva Biblia de las Américas. Así que les agradecemos a ustedes, a todos los patrocinadores, entre los cuales está la editorial Portavoz también, teniendo dos de sus Biblias en pantalla, y también te ruego que veas al resto de los patrocinadores, pero que no te vayas de este video sin hacerle caso a mis hijos. Patrocina la serie Leemos la Biblia en un año, Editorial Vida, siempre edificándonos con materiales cristianos muy recomendables. También apoya la serie Leemos la Biblia en un año, CLC, libros que irradian luz y cambian vidas, con decenas de librerías cristianas a lo largo de muchos países en el mundo. Agradecemos por el apoyo también a la Fundación Conectados con la Necesidad, llevando adelante la visión cristiana de servir con solidaridad. Gracias por su apoyo a la serie Leemos la Biblia en un año. Hola, yo soy Katy. Si te gustó el video, ponle me gusta y déjanos un comentario. Hola, yo soy Juanpi. Suscríbete al canal y activa la campanita y acordate de compartirlo con tus amigos. ¡Que Dios los bendiga muchísimo! y hasta el próximo video. ¡Chao, chao!